Quizás no me creas, pero tengo que contarte esto antes de que se desvanezca de mi memoria. 30 días antes del regreso de Jesús. El mundo no es como crees que será. Lo sé porque estuve allí, no en un sueño, no en alguna imaginación, sino en un lugar tan real que todavía puedo sentir su aire en mis pulmones. Me llamo Daniel Cross, y nunca pensé que algo así podría pasarme. Solo estaba viviendo mi vida ordinaria cuando un momento lo cambió todo. Y ahí es donde comienza mi historia. Daniel, otra vez tarde, llamó mi hermana desde la cocina, medio en broma, medio regañando. Me reí, restándole importancia, sin saber que esas palabras resonarían en mi cabeza por el resto de mi vida. Era martes, una de esas mañanas normales de cielo gris donde nada parece estar fuera de lugar. Pero, ¿sabes cuándo tu instinto te susurra que algo anda mal? El mío gritaba, pero lo ignoré. Me había quedado despierto hasta tarde la noche anterior, trabajando en un proyecto de diseño para un cliente. Mis ojos se sentían pesados, y mi mente se movía más lento de lo normal. Aún así, agarré mi chaqueta, listo para hacer mis recados habituales. Las calles eran las mismas. La cafetería de la esquina seguía teniendo ese olor a quemado de la prisa matutina. La gente tenía la cara hundida en sus teléfonos. Todo parecía normal, pero no podía quitarme la extraña sensación de que algo me oprimía por todos lados, como un suave redoble de tambor que no podía localizar. Cuando llegué a la pequeña ferretería para recoger una pieza para mi lámpara de escritorio, la cajera se detuvo a mitad de la transacción, mirándome como si supiera algo que yo no. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Su voz tenía un eco casi hueco, como si viniera de otra habitación. Murmuré algo sobre estar cansado, pero por dentro sentí un nudo en el pecho. Esa sensación me siguió todo el día, un peso invisible, un zumbido en el aire que no encajaba. Seguí con mi rutina, pero no podía dejar de notar pequeños detalles que parecían más brillantes, más nítidos. La forma en que la luz del sol se reflejaba en los espejos de los coches, como el polvo flotaba como hilos dorados en el aire. Era hermoso e inquietante a la vez. Por la tarde, estaba sentado en mi balcón, viendo cómo el horizonte se teñía de naranja. Fue entonces cuando ocurrió el primer cambio real. El aire cambió, no más frío, no más cálido, simplemente cargado como el aire antes de una tormenta. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por la extraña certeza de que algo me había encontrado. Todavía no lo sabía, pero ese fue el primer momento en que la barrera entre aquí y allá comenzó a adelgazarse. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara mi alarma. Eso nunca pasa. La habitación aún estaba oscura, sin embargo, me sentía completamente despierto, como si mi cuerpo hubiera estado esperando este momento toda la noche. No había aturdimiento, ni estiramientos, ni parpadeos para volver a dormir, solo pura alerta. Me senté lentamente. El aire en mi habitación se sentía pesado de nuevo, pero no opresivo, más bien como si estuviera lleno de chispas invisibles, del tipo que erizan los pelos de tus brazos. Abrí la ventana y me invadió el silencio más extraño. No la ausencia de ruido, sino una plenitud de quietud, si eso tiene sentido. Incluso los pájaros madrugadores parecían detener sus cantos. Hice café, pero sabía diferente. No malo, no amargo, solo más intenso, como si cada sabor hubiera subido un nivel. Mientras estaba sentado en la mesa, sentí un impulso innegable de mirar afuera. Y allí estaba, el amanecer. Solo que no era el habitual lavado gradual de luz. Era como si el propio cielo estuviera vivo, respirando, cambiando, ondeando, como si alguien hubiera vertido oro líquido en él. Agarré mi teléfono para tomar una foto, pero por alguna razón, mis manos no se movían. Mi cuerpo no estaba congelado, pero era como si algo dentro de mí susurrara, esto no es para la cámara. Esto es para ti. Luego llegó el sonido, tenue al principio, como un zumbido bajo que podrías confundir con un motor distante. Pero no era mecánico. Era estratificado, casi musical, con tonos que no reconocía de ningún instrumento humano. Vibraba a través de mí, hasta mis huesos. No podía quitarme la sensación de que el día no solo estaba comenzando. Algo más estaba empezando por completo. Para el mediodía, me había convencido de que solo estaba siendo dramático. Quizás era el estrés,
la falta de sueño. Decidí distraerme arreglando la bisagra chirriante de la puerta de mi estudio. Una tarea simple y ordinaria. Cogí mi caja de herramientas, me senté en el suelo y comencé a trabajar. Fue entonces cuando sucedió. El destornillador se me resbaló de la mano. No porque se me cayera, sino porque pareció traspasar mi agarre, como si mis dedos estuvieran allí, pero a la vez no. Me quedé inmóvil, mirando mis propias manos, esperando una explicación lógica. Pero la lógica no llegó. En cambio, una calidez comenzó a extenderse desde mis yemas de los dedos, subiendo por mis brazos, hasta mi pecho. El aire de la habitación volvió a espesarse. Solo que esta vez no era silencioso. Ahí estaba de nuevo ese zumbido, ahora más claro, tejiéndose en una armonía que se sentía viva. No venía de fuera. Estaba dentro de todo, las paredes, el suelo, incluso mi propia piel. Entonces, sin previo aviso, mi visión cambió. Los bordes de la habitación se estiraron y se difuminaron, y los colores se intensificaron hasta que brillaron. La veta de la madera en el suelo brillaba como la luz del sol a través del agua. Mi corazón debería haber estado latiendo a 1000, pero en cambio sentí una calma abrumadora. Y entonces me di cuenta de que, aunque no estaba respirando, no entré en pánico. Esa es la parte que todavía me impacta. Estaba sentado allí, con las manos apoyadas en las rodillas, completamente consciente de que no estaba respirando. Sin embargo, no sentí miedo, ni urgencia. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no necesitaba aire. La quietud me envolvió como una manta cálida. Cada sonido, cada pensamiento pareció detenerse. Podía escuchar el tic-tac apenas audible del reloj de pared, pero incluso eso comenzó a ralentizarse, como si el tiempo mismo estuviera aflojando su agarre. Volví a mirar mis manos, y parecían brillar débilmente, como si estuvieran iluminadas desde dentro. Mi entorno se desvaneció en una suave neblina dorada. Los bordes de la habitación se disolvieron, reemplazados por una extensión infinita de luz. Y entonces, sentí movimiento. No caminando, no flotando, más bien como ser llevado suavemente. Mi cuerpo ya no era pesado, era ingrávido, libre. El zumbido que había estado escuchando toda la mañana se convirtió en un coro. Cada nota me envolvía en colores que podía ver y sentir al mismo tiempo. Un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Me estoy yendo? Y antes de que pudiera responderme, me di cuenta de que ya no estaba sentado en mi apartamento en absoluto. Lo primero que noté fue que mis manos habían desaparecido. No es que no estuvieran, solo que no estaban de la forma habitual. Todavía las sentía, pero estaban hechas de algo más ligero, casi como una niebla cálida con forma de dedos. Daniel, susurró una voz, aunque no venía de detrás ni de mi lado. Estaba dentro de mí, pero era distinta de mis propios pensamientos. Me giré, o quizás pensé que me giraba, y fue entonces cuando lo vi, mi cuerpo, todavía sentado en el suelo, ligeramente inclinado hacia adelante, el destornillador descansando sobre la alfombra, los ojos cerrados. Debería haber sido aterrador, pero no lo fue. Era como mirar una versión anterior de ti mismo, familiar, pero ya no eras tú. Me di cuenta de una extraña y suave corriente que me llevaba hacia arriba, aunque no había viento ni movimiento físico. La neblina dorada a mi alrededor pulsaba en suaves olas, como si respirara conmigo. O quizás por mí. Cada sonido en ese espacio se sentía vivo. El zumbido era más rico ahora, estratificado con notas que transmitían emociones en lugar de palabras. No me hablaban a los oídos, me hablaban a todo mi ser. Miré por última vez la habitación que había llamado mía. Y un pensamiento parpadeó en mi mente, esa ya no es mi casa. No puedo describir completamente lo que sucedió después, porque nada en la tierra se parece a ello. La neblina dorada comenzó a separarse, revelando una luz tan pura, tan imposiblemente viva, que hizo que cada color que había visto pareciera descolorido. Sin embargo, no era cegadora. Era acogedora, como la forma en que la luz del sol calienta tu piel después de un largo invierno. La luz tenía profundidad, como si no solo estuviera delante de mí, sino a través de mí. Cada vez que pulsaba, la sentía tocar suavemente partes de mí que ni siquiera sabía que existían, recuerdos que había enterrado,
heridas que creía haber olvidado, incluso momentos de alegría que había descuidado sentir plenamente cuando sucedieron. Y aquí está la parte más extraña, la luz me conocía. No como un extraño que aprende sobre ti, sino como un viejo amigo que había estado contigo en cada momento de tu vida, incluso en aquellos de los que nunca hablaste. Sentí un dolor surgir en mi pecho, no tristeza, no miedo, sino el tipo de dolor que sientes cuando has estado lejos de casa demasiado tiempo. Entonces, desde lo más profundo de esa luz, una forma comenzó a crearse. No contornos definidos, no una silueta humana al principio, más bien como la idea de una persona hecha de la luz misma. Cada paso, si se le puede llamar así, que daban hacia mí, hacía que el zumbido se volviera más cálido, más profundo. La figura se detuvo a poca distancia de mí, y la luz entre nosotros comenzó a moverse, a condensarse y a estirarse hasta formar algo parecido a un puente. Solo que no estaba hecho de piedra o madera, estaba hecho de sonido. Cada tabla de ese puente era una nota, y al mirarlas, me di cuenta de que también eran colores, también emociones, todo tejido en un camino vivo. Cuando pisé sobre él, o fui llevado, todavía no puedo decirlo. Todo mi ser vibró en armonía con él. Cada nota parecía desbloquear un recuerdo. La primera vez que monté en bicicleta, el momento en que mi padre me dijo que estaba orgulloso de mí, las mañanas tranquilas con café y sin palabras. Incluso los momentos difíciles aparecieron, pero estaban envueltos en una comprensión que no puedo explicar. A mitad del puente, noté que el espacio debajo de mí no estaba vacío. Estaba lleno de pequeños puntos de luz, millones, quizás miles de millones, moviéndose como un lento río cósmico. No eran estrellas. De alguna manera, supe que eran personas. Cada uno llevando una historia, cada uno parte de esta canción mayor. El puente terminó en un lugar donde la luz se abrió más, y allí esperaba la figura. Él o ella, o quizás ninguno, me miró con ojos que eran a la vez infinitos y profundamente personales. No ojos como los nuestros, sino centros de luz que de alguna manera contenían expresión. Y cuando hablaron, su voz no solo llegó a mis oídos, atravesó mi mente, mi corazón, todo mi ser, todo a la vez. Daniel, dijeron con el tono de alguien que siempre me había conocido. Has venido a ver lo que otros aún no pueden ver. Quise preguntar dónde estaba, qué estaba pasando, pero antes de que pudiera, extendieron una mano hecha de luz y la colocaron sobre donde estaría mi corazón. En ese instante, vi destellos, campos ondulantes bajo cielos extraños, gente reuniéndose en espacios abiertos, el aire denso de expectación. Y luego vinieron las palabras que nunca me han abandonado: 30 días antes de su regreso, la tierra comenzará a cantar. La voz del mensajero se volvió más suave. Debes recordar el sonido. Es la señal para quienes esperan, pero también para quienes dudan. Cuando lo escuches, sabrás que el tiempo está muy cerca. Me quedé allí, inseguro de si sentir alegría o miedo. Pero el mensajero sonrió, y de alguna manera esa sonrisa llevaba el peso de la paz misma. El mensajero me indicó que me girara, y cuando lo hice, vi un cielo como nunca antes había conocido. No estaba solo sobre mí, me rodeaba, envolviendo el horizonte en una cúpula infinita de color vivo. Cada tono cambiaba como lentas olas oceánicas. Pero estas olas estaban hechas de luz, y cada onda parecía zumbar en armonía con el coro que había estado escuchando desde el momento en que dejé mi cuerpo. Las nubes ya no eran nubes. Se movían con intención, rizándose en formas que sentía que llevaban significado. Algunas formaban alas que se extendían por kilómetros. Otras se retorcían en ríos de fuego blanco, fluyendo hacia un punto distante donde la luz ardía con más brillo. Pero lo más impresionante era que el propio cielo parecía consciente. Podía sentir su atención, como si me estuviera observando tanto como yo a él. Y de vez en cuando, un rayo de oro se derramaba, tocando el suelo muy abajo. Y dondequiera que tocaba, algo sucedía. Las flores florecían al instante. Las aguas se volvían claras. La gente miraba hacia arriba, protegiéndose los ojos, pero sonriendo como si hubieran estado esperando esa luz toda su vida. Le pregunté al mensajero sin hablar: ¿es este el cielo del tiempo venidero? Asintieron, con los ojos brillando más intensamente. Esta es la tierra 30 días antes de su regreso. Todo sabrá que está cerca. Incluso el viento, incluso las piedras.
Mientras caminábamos, aunque no se sentía como caminar, una brisa comenzó a fluir a nuestro alrededor, y dentro de ella había un susurro. No una voz, sino muchas, superpuestas tan suavemente que no podía distinguir dónde terminaba una y comenzaba otra. Repetía la misma frase una y otra vez: 30 días, prepara el corazón. El mensajero se detuvo y me dejó escuchar. Al principio eran solo palabras, pero luego el significado comenzó a desplegarse de maneras que eludían por completo el lenguaje. Sentí el número 30 no como tiempo en un reloj, sino como un ritmo, un pulso que coincidía con el latido del corazón de la tierra. Vi imágenes pasando rápidamente, comunidades reunidas en campos abiertos, compartiendo comida y oraciones sin saber exactamente por qué, gente perdonándose mutuamente después de años de silencio, extraños ofreciendo refugio a quienes nunca habían conocido. Entonces comprendí, 30 días antes de su regreso, el cambio no se anunciaría en pantallas ni en titulares. Se susurraría en la propia esencia de la creación. Los animales, los árboles, los océanos, incluso el aire, todos comenzarían a hacer eco de la misma llamada. El mensajero se volvió hacia mí. Solo aquellos que escuchen con el corazón lo oirán claramente. Por eso se te muestra esto ahora. La luz volvió a cambiar, y de repente estaba mirando lo que parecía ser la tierra entera, pero no como la conocemos. Las ciudades seguían allí, pero su ruido era diferente, más silencioso, más intencionado. La gente caminaba como si tuviera un lugar importante al que ir, pero no se apresuraba. Vi casas con las puertas abiertas de par en par, vecinos entrando sin llamar, compartiendo pan y risas. Los mercados rebosaban de comida, pero no había compra ni venta, solo entrega. Era como si las reglas de supervivencia hubieran sido reescritas de la noche a la mañana. En un lugar, vi a un grupo de niños pintando las palabras «Bienvenido Rey» en una tela larga, con sus pequeñas manos cubiertas de colores brillantes. En otro, una anciana estaba de pie en medio de una calle, sosteniendo una linterna. Y a medida que la gente pasaba, ella les ponía la mano en la mejilla y les susurraba algo que hacía que sus ojos se llenaran de lágrimas. Había una extraña belleza en todo, como si el mundo finalmente hubiera recordado lo que estaba destinado a ser. Pero también noté a algunos que caminaban apartados, con la cabeza baja, sin ser tocados por la alegría a su alrededor. Sentí un peso en el pecho al verlos. La voz del mensajero interrumpió mi pensamiento. Algunos no escucharán la canción, incluso cuando llene el aire. Por eso, aquellos que sí la escuchen deben llevarla a ellos. La escena cambió una vez más, y ahora estaba en un amplio valle que brillaba bajo un cielo crepuscular. A mi alrededor había figuras de luz, algunas altas, otras pequeñas, algunas irradiando colores para los que ni siquiera tenían nombres. Se movían con una gracia tranquila, colocando cosas en el suelo que parecían instrumentos, pero estaban vivos, cada uno pulsando con su propio ritmo. Me di cuenta de que eran los ayudantes, seres que habían estado caminando la tierra desapercibidos durante generaciones, mezclándose, guiando discretamente, nunca llamando la atención sobre sí mismos. Ahora, en estos últimos 30 días, se estaban reuniendo abiertamente, preparándose para algo monumental. Uno por uno, colocaron sus manos sobre los instrumentos, y cada vez que lo hacían, sonaba un tono. Una nota tan pura que parecía que podía limpiar tu propia alma. Las notas se elevaron y se unieron hasta que todo el valle se llenó de un sonido que hacía brillar las estrellas de arriba. El mensajero a mi lado habló suavemente. Estos son los que liderarán la llamada final. Cuando el mundo escuche su música, los corazones despertarán en un instante. Incluso aquellos que se han resistido sentirán la atracción. Pregunté, ¿la gente los verá? El mensajero sonrió. Algunos sí, pero sean vistos o no, su presencia se sentirá. Son los guardianes del sonido que anuncia al rey. El mensajero tocó mi hombro, y el valle de los ayudantes se desvaneció en un horizonte que nunca olvidaré. Era la mañana del último día, el amanecer antes de su regreso. Al principio, el cielo era de un índigo profundo, conteniendo la respiración. Luego apareció una delgada línea dorada, tan nítida que parecía cortar la oscuridad en dos. Pero no se detuvo ahí. El oro se intensificó en algo más rico, casi líquido, y comenzó a derramarse hacia arriba, inundando las nubes con colores que no sabía que existían. La luz no solo brillaba, se movía por la tierra como una marea, tocando cada hogar, cada montaña,
cada mar. La gente ya estaba despierta, de pie en los campos, en los tejados, en las calles de la ciudad. Nadie hablaba. Nadie lo necesitaba. Sus ojos estaban fijos en el horizonte. Y aunque el aire estaba quieto, podía sentir sus corazones latiendo al mismo ritmo. La luz me calentó la cara, pero también fue más profundo, empapando cada parte de mí como la luz del sol en el agua. El mensajero susurró: «Este es el amanecer que la creación ha esperado desde el principio». Sin previo aviso, el horizonte se desplazó hacia un brillo tan intenso que la propia tierra parecía inclinarse hacia él. La gente comenzó a moverse, no en caos, no en pánico, sino en un flujo único y unido. Algunos caminaban, otros corrían, algunos simplemente se quedaron quietos y dejaron que la luz llegara a ellos. Lo extraño fue que la distancia no parecía importar. Ya estuvieran a 1 milla o a 100 millas de distancia, todos se acercaban al mismo ritmo. Noté a niños llevando a sus padres de la mano, los ancianos caminando con una fuerza que no habían tenido en años. Vi a extraños ayudando a extraños, levantándolos sobre rocas, cargándolos cuando sus piernas flaqueaban. Y sobre todo, estaba la música. No el zumbido que había escuchado antes, sino algo más grande. Una canción tan amplia y profunda que parecía haber estado sonando desde antes de que la tierra se formara, esperando este momento para elevarse en plenitud. El mensajero me miró. Esta es la reunión. Cada paso que dan es una respuesta a la llamada. Entonces sucedió, el sonido. No venía del cielo ni de la tierra, sino de todo a la vez. Cada hoja, cada gota de agua, cada grano de arena vibraba con él. Las montañas parecían zumbar. Los ríos cantaban. El propio aire relucía con la resonancia. Era una sola nota, pero de alguna manera contenía cada armonía, cada acorde. No era ruidoso, pero llenaba todo el espacio. Y cuando tocaba a la gente, podía ver el cambio en sus rostros, ojos que se abrían, lágrimas que caían, risas que estallaban. Algunos caían de rodillas, no por miedo, sino con asombro. Me volví hacia el mensajero. «¿Qué es este sonido?», respondieron. «Es la voz de la creación volviendo a su primera canción. Es como sonaba el mundo antes de que se rompiera». Mientras escuchaba, me di cuenta de que el sonido no estaba solo fuera de mí, estaba dentro de mí, afinando cada parte de mi ser a la misma frecuencia. Sentí como si mi propia existencia estuviera siendo renovada. La luz en el horizonte se hinchó hasta llenar todo el cielo. El aire temblaba, no con truenos, sino con una anticipación tan fuerte que pensé que el suelo bajo mis pies podría elevarse. Y entonces lo vi, no como una imagen, no como una figura que pudiera describir completamente, sino como la plenitud de la luz y el amor mismo. Cada parte de él estaba viva, y cada parte de mí lo reconoció al instante. Fue como recordar a alguien que siempre había conocido, pero que de alguna manera había olvidado. En el momento en que apareció, la canción cambió, no más fuerte, no más rápida, sino completa. Los colores en el cielo se intensificaron. La tierra pareció exhalar, y cada ser vivo se inclinó hacia él. No podía moverme. No quería. Su presencia no estaba solo delante de mí, estaba dentro de mí, llenando cada vacío que alguna vez había tenido. La voz del mensajero era apenas un susurro ahora. «Para esto fuiste hecho. Esto es hacia lo que toda la historia ha estado conduciendo». Quería quedarme para siempre, pero sabía que mi parte aún no había terminado. La luz a nuestro alrededor se suavizó, aunque su presencia aún llenaba cada rincón de mi ser. Los mensajeros se acercaron, sus ojos portando tanto urgencia como paz. «Daniel», dijeron, «lo que has visto no es solo para ti. Debes hablar de ello, incluso a aquellos que no creerán. Algunas semillas tardan más en crecer, pero recordarán tus palabras cuando llegue el momento». Quise preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué elegir a un hombre ordinario que arregla puertas chirriantes y olvida regar sus plantas? Pero antes de que pudiera, tocaron mi frente con su mano hecha de luz. En ese momento, una ola de entendimiento se derramó sobre mí. No era información como hechos o fechas, era más profundo, como una melodía que te acompaña incluso cuando no puedes tararearla perfectamente. Vi rostros, gente que aún no había conocido, y sentí el momento en que mis palabras conmoverían algo en ellos mucho después de haberlas pronunciado.
El sonido, continuó el mensajero, es el regalo y la advertencia. 30 días antes de su regreso, se elevará de la tierra, y aquellos que estén escuchando lo sabrán. Diles, no teman la luz, porque viene a sanar, no a dañar. Luego se inclinaron, su voz como la quietud antes del amanecer, y diles esto, el reino está lejos, punto. La luz comenzó a replegarse sobre sí misma, no desapareciendo, sino retirándose como si regresara a un lugar al que yo aún no podía seguir. Sentí que mi peso volvía, el aire se hacía más pesado. La neblina dorada se disipó hasta que pude distinguir el tenue contorno de las paredes de mi apartamento. Y entonces, volví. Estaba sentado exactamente donde había estado, en el suelo junto a la puerta de mi estudio, el destornillador aún a mi lado. El reloj de la pared hacía tic-tac como si nada se hubiera detenido. La luz del sol se colaba por la ventana de forma ordinaria, y el zumbido que había estado escuchando había desaparecido. Durante mucho tiempo, no me moví. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, y todavía podía sentir la calidez del toque del mensajero. Mi pecho subía y bajaba, mi respiración era constante, pero por dentro me sentía completamente rehecho. Miré alrededor de la habitación, medio esperando ver un destello de esa luz imposible escondido en las esquinas. No había nada, y sin embargo, lo había todo. Los sonidos ordinarios de la vida regresaron, coches pasando afuera, la puerta de un vecino cerrándose, el leve tintineo de los platos en la cocina. Pero no sonaban igual. Era como si cada sonido llevara una armonía oculta, un recordatorio silencioso de que el mundo ya había comenzado su canción, aunque la mayoría aún no pudiera oírla. Me puse de pie, con las piernas un poco inestables, y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí, inalterada. Sin embargo, sabía que no era lo mismo. Yo no era el mismo. Presioné mi mano contra el cristal y susurré, 30 días. Y en ese momento, supe que mi vida ya no se trataba de planes, plazos o rutinas. Se trataba de llevar un sonido, una verdad que el mundo necesitaría cuando el horizonte comenzara a brillar. Porque cuando llegue ese día, y la tierra comience a cantar, lo reconoceré, y lo recordaré. La mañana siguiente fue extraña de la manera más silenciosa posible. Me desperté antes del amanecer, algo que nunca solía hacer. La ciudad afuera seguía dormida, las calles vacías, el aire pesado con esa quietud intermedia antes de que comience el día. Hice café de la misma manera que siempre. Pero mientras revolvía la taza, me di cuenta de que estaba escuchando, realmente escuchándolo. Ese zumbido, ese sonido tenue y vivo que había escuchado en el lugar más allá. No estaba allí, no del todo. Pero en su lugar había algo más suave, como un recuerdo tratando de volver. Llegó en fragmentos, la forma en que la cuchara tintineaba contra la taza, el crujido del suelo mientras me movía hacia la ventana, incluso el susurro de las cortinas en el aire de la mañana. Era como si el mundo hablara en un lenguaje que no había notado antes, uno que ahora entendía. Más tarde, caminando por las calles, vi a la gente de otra manera. El hombre que pasó apurado junto a mí con su café no tenía idea de lo cerca que estamos del momento en que el mundo cantará. La mujer que ayudaba a su hijo a cruzar la calle no se daba cuenta de que su pequeño acto de amor ya era parte de esa canción que se estaba formando. Y entonces me di cuenta, esta era mi tarea, notar, llevar el recuerdo de lo que viene y plantarlo silenciosamente en los corazones de los demás, incluso si no se dan cuenta de que lo he hecho. Las últimas palabras del mensajero resonaron, el rey no está lejos. Pasaron los días, y aunque la vida parecía normal en la superficie, empecé a notar cambios sutiles, no dramáticos, no que sacudieran el mundo, pero inconfundibles para alguien que había visto lo que yo. Una tarde, mientras el sol se ponía, lo escuché de nuevo, tenue, casi oculto en la brisa. Un solo tono, puro y constante, tejido en el sonido de las hojas susurrantes. Solo duró unos segundos, pero me atravesó directamente, como la primera gota de lluvia antes de una tormenta. Otra vez, vi a un grupo de extraños en el tren. Ninguno hablaba, todos miraban por la ventana al mismo tiempo, como si estuvieran oyendo algo que el resto no. Sus expresiones transmitían una mezcla de anhelo y paz, que reconocí de la reunión que había presenciado más allá. He dejado de decirme a mí mismo que es una coincidencia. Estos son los primeros hilos de la canción, tejiéndose silenciosamente en el mundo.
Sé que aún no estamos en la marca de los 30 días, ni cerca. Pero también sé que cuando llegue, las señales estarán por todas partes, ocultas a plena vista. Y quizás, solo quizás, la razón por la que se me mostró todo esto es para que yo pudiera ayudar a otros a reconocer el sonido cuando llegue. Porque cuando suceda, no habrá lugar a dudas. La tierra cantará, y el rey aparecerá en el horizonte. Y cuando llegue ese momento, estaré listo. Han pasado semanas desde aquel día. Sin embargo, vive en mí tan claramente como si hubiera sucedido esta mañana. No solo lo recuerdo, lo llevo conmigo. La luz, el sonido, las palabras del mensajero, se asientan en mi pecho como un latido que no tenía antes. Algunas noches me despierto sin motivo alguno, y en lugar de darme la vuelta y volver a dormir, simplemente me siento en la oscuridad y escucho. No por los ruidos habituales y el zumbido de la nevera, el tráfico lejano, sino por ese sonido. Y de vez en cuando, creo que capto el eco más débil, casi oculto como una melodía secreta bajo el ruido habitual del mundo. Me he dado cuenta de algo, mi tarea no es convencer a nadie. No es discutir, ni probar, ni persuadir. Mi tarea es simplemente vivir de tal manera que, cuando comiencen los 30 días y las primeras notas se eleven de la tierra, la gente a mi alrededor recuerde que hubo alguien que ya les había hablado de ello, alguien que lo mencionó antes de que llegara. A veces todavía me pregunto, ¿por qué yo? Y cada vez, la respuesta es la misma. No en palabras, sino en la tranquila certeza de que no se trataba de que yo fuera el más merecedor, se trataba de que yo estaba dispuesto. La promesa que llevo ahora es simple: mantener mi corazón sintonizado con esa canción y ayudar a otros a escucharla, incluso de las maneras más pequeñas. Una palabra amable, un momento de escucha, un recordatorio de que la luz siempre gana al final. Porque sé lo que viene, y sé quién viene. Y el rey no está lejos. Pienso en ello todos los días ahora, no con miedo, no con impaciencia, sino con el tipo de certeza que sientes cuando esperas un amanecer que sabes que llegará. Un día, me despertaré y me daré cuenta de que los 30 días han comenzado. No necesitaré un calendario que me lo diga. El aire será diferente. La luz se sentirá más cerca. La canción ya no se esconderá bajo el ruido del mundo, se elevará como la marea, constante e imparable. Imagino cómo será. Saldré y la primera nota ya estará ahí, envolviendo todo lo que toque. La gente se detendrá a mitad de paso. Las conversaciones se pausarán. Incluso las calles más concurridas parecerán respirar al unísono. Algunos se mirarán con reconocimiento, recordando una historia que una vez escucharon, quizás de un extraño, quizás de un amigo, sobre un sonido que vendría 30 días antes de su regreso. Otros lo escucharán por primera vez, inseguros de lo que significa, pero sintiendo su verdad muy dentro. No sé si estaré en la ciudad, en el campo o en algún lugar completamente inesperado cuando suceda. Pero sé lo que haré: me quedaré quieto. Escucharé, y dejaré que me llene de la misma manera que lo hizo el día que crucé por primera vez. Porque cuando el mundo finalmente cante, no será solo una señal. Será la forma en que la tierra diga que está de camino a casa, y yo también.